Muy bien, entonces como les iba comentando, ¿no? Igual de manera agradecer al ingeniero Samir Suárez por su predisposición y darnos siempre esas participación de poder compartirnos su experiencia y tener siempre, dar un tiempo. Yo sé que su tiempo de ingeniero es muy limitado, muy ocupado, pero se da todas las mañas posibles y toda su agenda, se da un tiempito con nosotros para poder compartir su conocimiento en estos cursos, ¿no? Que es de mayor alcance, que es muy útil para el sector industrial, ¿no? Y el sector de proyectos. Y más adelante el ingeniero Samir va a explicar el uso y el alcance que tiene todo estos diagramas de teorías de instrumentación. Voy a decir nada más que decirles nuevamente agradecer su presencia y no que les hacemos la invitación abierta para que puedan inscribirse al programa completo. No estamos con un costo muy promocional, muy accesible, que son 10 clases. No, anteriormente el curso costaba 450 bolivianos, ahora estamos con una rebaja de 300 bolivianos a nivel nacional y a los alumnos antiguos del Centro de Capacitación CEPRA está a 250 bolivianos por todo el programa completo, ¿no? Los que están en el exterior de Perú lo pueden hacer de pago por PayPal y Western Union, ¿no? Nos pueden comunicar inbox el costo del, del proyecto, ¿no? Muy bien, entonces nada más que decirles, les voy a ceder la palabra al ingeniero Samir Tuales, nuevamente agradeciendo su prestación de tiempo para dar estos webinars y para lanzar el curso. Entonces, muchas gracias de nuevo y adelante, ingeniero Samir. Buenas noches, señores. Muchas gracias, Franz. Bueno, me presento, soy el ingeniero Samir Suárez. Soy ingeniero mecánico graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo especialidad en distribución y almacenamiento de hidrocarburos, en procesos químicos y en diseño de plantas industriales. Actualmente me desarrollo como coordinador de ingeniería para la empresa Ideas para el Desarrollo, donde estamos desarrollando sistemas de distribución y almacenamiento de GLP y proyectos con nuevas unidades que se están desarrollando actualmente en el país, en Santa Cruz y en la ciudad de La Paz. Bueno, con eso en mente, iniciamos nuestra clase, o bueno, nuestra charla. El objetivo de, nuestro, de nuestra presentación es mostrarles de manera superficial todo lo que vamos a llevar en el curso, ¿no? Y los beneficios que va a llevar esto para su vida profesional. Muchas veces he visto con algunos colegas y algunos ingenieros que han estado en el cargo, se tiene una idea equivocada del mismo desarrollo y elaboración del PNID. Muchos piensan que es enfocado netamente al área oil and gas o para el rubro oil and gas. Sin embargo, ese diagrama de procesos de tuberías e instrumentación tendría que estar aplicado a todas las plantas de proceso, absolutamente todas. Hablamos de embotelladoras, hablamos de plantas de bebidas, de alimentos, plantas textiles, químicas, farmacéuticas, etcétera. Todas las plantas deberían tener su propio PNID, porque justamente este documento, que es resultado de una elaboración de ingeniería básica, ingeniería de detalle en su momento, nos va a dar a nosotros, como ingenieros, no como técnicos, una guía, un mapa de cómo opera la planta. Pero obviamente esto no está limitado a una disciplina. Es decir, no es que el PNID lo tenga que conocer solamente el ingeniero de procesos o el ingeniero químico, o que solamente lo conozca el ingeniero de instrumentación, o el ingeniero eléctrico, o el ingeniero mecánico, o el ingeniero de mantenimiento, sino que estaría enfocado para todos los niveles que están encargados en el proceso y operación de la planta, incluyendo mantenimiento. Entonces, ahí radica la importancia de este documento, porque incluso el mismo ingeniero de producción con conocimiento del PNID se puede ubicar sin ninguna dificultad en cómo está operando su planta, cuáles son los rangos de operación de los diferentes equipos que va a tener, cuáles son las características de los diferentes equipos que tiene su planta. Y estamos hablando ya a un nivel de producción, es decir, más allá, más alejado de lo que sería un ingeniero de proyectos, un ingeniero de diseño que esté encargado de la elaboración de la ingeniería. Entonces, con eso en mente, iniciemos. En nuestros proyectos, justamente nuestro objetivo en este curso
es enfocarnos al desarrollo y a la elaboración de los PNIDs. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que en los proyectos de ingeniería, donde vamos a elaborar los PNIDs como tal, nosotros tenemos diferentes actores. Y uno de los principales, o el principal en todo caso, es el cliente, la compañía cliente. Acá, obviamente, estamos enfocando en compañías petroleras como Chevron, BP, Total, Repsol. Sin embargo, aplicando a Bolivia, puede ser YPFB, Pilandina, Enbol, AB InBev, entre otras. La compañía cliente es la para la cual va a contratar a una empresa contratista. En este caso, de las más grandes que tenemos en el mundo, en Argentina, en Chile y en Perú está Techim, Saipem en Europa, Fluor en Chile, en Argentina también actúa y en Ecuador. Son de las compañías contratistas más grandes. Y más que compañías contratistas, incluso son gestoras de contratos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros tenemos un tercer involucrado, un tercer y un cuarto involucrado, que serían los proveedores y los subcontratistas. Es decir, el cliente como tal va a desarrollar o va a tener un proyecto que puede ser una nueva unidad, una nueva planta, puede ser el revamping de una planta. El revamping es el incremento de la capacidad de producción de una planta o de una unidad, es un revamping. Y como tal, como cliente, ellos han desarrollado una etapa básica, una etapa conceptual, que ellos quieren ver que sea, si va a ser factible, técnica y económicamente. Y ahí entra en juego la empresa contratista. Esta empresa contratista va a desarrollar una ingeniería básica, va a desarrollar una ingeniería básica extendida, una ingeniería de detalle, y obviamente, como resultado en la ingeniería de detalle, en el proyecto EPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción, nosotros vamos a tener que hacer compras, porque estas compañías como Fluor, Techim, Saipem, etcétera, no fabrican todos los equipos. Por ejemplo, transformadores que se van a necesitar para el proyecto no lo fabrican. Tuberías no lo fabrican. Generadores de vapor, recipientes a presión, ninguna de estas empresas fabrica eso. Ahí entran en juego los proveedores. Nosotros podemos tener proveedores de equipos en específico que ya tengan cierta experiencia en la construcción, fabricación, comisionado, precomisionado, comisionado y puesta en marcha de estos equipos. Ahí puede estar General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, son compañías bastante grandes. Y en tercer lugar tenemos a los subcontratistas. Les mencionaba que estas empresas vean como gestoras de contratos, porque ellos van a tener 1, 2, 3, 4, 5 contratistas. Es decir, Fluor tiene que hacer una planta completa, que tiene que ser una planta, y obviamente este desarrollo va a involucrar diferentes disciplinas de la ingeniería, procesos, mecánica, piping, civil, estructuras, seguridad y medio ambiente. Entonces, Fluor puede contratar a TSK netamente para mecánico, Samsung Heavy Industries para piping y una empresa boliviana, Orodi, una empresa que hace instrumentación, control y instalaciones eléctricas, para directamente subcontratar esas actividades. De modo que Fluor se encarga de hacer una revisión y un control a la ejecución de las actividades de estas diferentes compañías. Ahora, si nosotros cambiamos de papeles, una de las principales empresas contratistas en Bolivia sería Carlos Caballero. Entonces, Carlos Caballero es el EPC Contractor y tiene a una compañía de ingeniería, a IP Bolivia, como subcontratista. Y puede subcontratar a Metalúrgica Procermaco para la fabricación de recipientes a presión. De esa forma. Y dentro de los proveedores, obviamente el cliente tiene una lista de marcas, por decirlo así, que va a aceptar en el proyecto. Entonces, Carlos Caballero como tal tiene que hacer una revisión de qué proveedores van a ser aceptados por nuestro cliente. Y obviamente con esto nosotros hacemos una trazabilidad completa de la ejecución del proyecto y hacemos un aseguramiento de calidad para toda la ejecución, desde el desarrollo de la ingeniería hasta lo que sería la puesta en marcha del proyecto.
Pues esos son los actores que nosotros nos vamos a chocar en cualquier proyecto tipo EPC, EPCM. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que entender es justamente estas etapas. Aquí estamos viendo a los actores involucrados en el proyecto, pero nosotros tenemos diferentes etapas. Nosotros tenemos una etapa donde se hace una evaluación, un preproyecto, si quieren. Y esto es desarrollado por la empresa cliente. Su mismo equipo deben tener un equipo de ingeniería, ellos desarrollan un proyecto, hacen una evaluación superficial, una evaluación a un nivel conceptual, por las necesidades que tiene su misma compañía. Pero obviamente esta compañía quiere ver qué tan necesario es, cuáles son las tecnologías disponibles y cuánto va a ser el CAPEX para este proyecto. El CAPEX es la inversión inicial. Entonces, con un preproyecto, con un diseño conceptual, nosotros vamos a ingresar a una etapa de ingeniería básica. Y en Latinoamérica tenemos incluso una etapa más que se denomina ingeniería básica extendida. Entonces, con esta ingeniería básica y básica extendida, nosotros vamos a definir completamente qué tecnología vamos a utilizar. En esta etapa de ingeniería básica, procesos es lo que más relevancia cobra. Es decir, yo tengo que tener un PNID bien elaborado a este nivel de definición de ingeniería básica y ingeniería básica extendida para poder en la ingeniería de detalle o en la ejecución del proyecto propiamente, solamente hacer una validación de lo que se ha desarrollado en la ingeniería básica. Yo no puedo entrar a la ingeniería de detalle o al proyecto EPC sin tener definido ni siquiera la tecnología con la cual voy a trabajar. Entonces, en la etapa donde más relevancia cobra la elaboración del PNID, el desarrollo del PNID, es en la ingeniería básica. Ahora es importante también que nosotros entendamos cuál es, acá, cuál es el nivel de definición con las diferentes etapas que vamos a llegar a tener. Porque nosotros no podemos decir, y esto es bastante común con proyectos del Estado, ellos te dan un DBC, un TDR, unos términos de referencia para un proyecto bastante superficial, que no tiene ningún nivel de detalle, y con eso nosotros tenemos que hacer una construcción. Entonces ahí tenemos un primer problema, que no se tiene claro cuál es el nivel de definición en función a las características o a la etapa del proyecto. Entonces, por ejemplo, para un nivel de ingeniería conceptual, para el proyecto desarrollado por la compañía cliente, el nivel de definición es del 1 al 15%. Estamos hablando de una idea prácticamente. Con una ingeniería básica extendida podemos llegar a un 70% de definición. Y con la ingeniería de detalle vamos a llegar, obviamente, al 100%. Y ahí podemos ver también la precisión en la estimación de los costos. En una ingeniería conceptual podemos tener una variación entre 40, más 40%, menos 20%. Y en una ingeniería de detalle tenemos del 10% al 5%. Entonces, esto para nosotros es importante conocerlo. Obviamente en el curso se va a desarrollar más a fondo esto, pero lo importante es que nosotros entendamos que nuestros clientes y en nuestro propio trabajo no podemos llegar a querer desarrollar o llegar a construir una planta, una facilidad industrial, si nosotros no tenemos un nivel de definición adecuado. Y es lo que muchas veces sucede. No tenemos definido adecuadamente ni siquiera la ingeniería básica, pero ya se quiere desarrollar el proyecto, el EPC. Y como pueden ver, la variación en las definiciones es bastante compleja. Y esto nos va a llevar a qué problemas? A problemas de presupuesto, porque el presupuesto va a tener mayores variaciones. Y el mismo nivel de definición del proyecto nos va a afectar porque vamos a llegar a tener muchos más cambios entre la etapa de ingeniería básica y la construcción. Entonces, es importante para nosotros llegar a entender eso.
Ahora, entrando directamente a lo que va a ser nuestro... Acá, acá. A lo que va a ser nuestro curso. Nosotros tenemos diferentes tipos de planos en toda la industria. Diferentes tipos de planos, diferentes tipos de documentos. Es decir, tenemos memorias de cálculo, tenemos especificaciones técnicas, listas de materiales, planos de detalle, planos generales, planos típicos, etcétera. Tenemos una serie de documentos diferentes y que cada disciplina también va a tener más que otros. Por ejemplo, la disciplina piping es la que tiene isométricos, pero no tiene la ingeniería eléctrica e instrumentación. Ellos, si bien tienen canalización eléctrica, ellos no desarrollan isométricos. Es un documento diferente. Entonces, es importante que nosotros entendamos, si bien nuestro objetivo es llegar a un modelo 3D completo, nosotros en esta etapa, en el desarrollo y la elaboración del PNID, nosotros nos vamos a ir a un esquema más abstracto, pero que conceptualmente tiene todo lo que lo que nosotros vamos a llegar a mostrar en el modelo 3D. Y eso es lo importante. Por ejemplo, aquí tengo dos recipientes, acá tengo dos recipientes. Acá tengo un intercambiador de calor, tengo mi intercambiador de calor. Acá tengo mi bomba, tengo mi bomba. Tengo un filtro, está el filtro. Entonces, toda la información que yo puedo llegar a ver en la maqueta 3D, yo ya la voy a tener definida en el PNID. Y justamente lo que les mencionaba, puede ser un ingeniero de proyectos, puede ser un ingeniero de producción, puede ser un ingeniero de mantenimiento. El conocer el PNID a mí me va a mostrar conocer toda la planta. Entonces, eso es para mí lo importante. Pero aquí uno puede decir de forma superficial, lo estamos viendo solamente equipos. No, porque llegamos a tener, aquí se pueden ver las válvulas, por ejemplo. Tengo válvulas. Esos son instrumentos, aquí tengo un instrumento. Otro instrumento. Debe ser de temperatura. Tengo una válvula de control, tengo los instrumentos en línea. Entonces, este PNID para mí es importante porque justamente me va a mostrar todo el detalle de mi planta, sin la necesidad de que yo tenga que revisar una maqueta 3D. Y entonces, en una primera instancia, nosotros tenemos que hacer una lectura de estos PNID. Y en una segunda etapa, hacer la elaboración del PNID. Pero, en un momento, voy a compartir un PNID. Acá tenemos el PNID de un tanque de almacenamiento. Ok, bastante básico. Pero acá yo puedo ver primero la información del tanque. El tanque es el TK24, almacenamiento de diésel. Las dimensiones, diámetro de 95 pies, altura de 48 pies, bastante grande, de tipo geodomo, capacidad de 59.000 barriles, altura normal de llenado, 45 pies y 6 pulgadas, y altura de llenado a la capacidad de 50, a la capacidad es de 57.210 barriles. Acá puedo ver, por ejemplo, las válvulas a instalar. Puedo ver acá la instrumentación asociada. Y obviamente, en esta primera etapa yo tengo que saber entender eso. Si yo veo un LT, un LI, un TI, ¿qué significa esto? ¿Y qué representa esta simbología? Entonces yo tengo que poder llegar a entender, porque como ingeniero de instrumentación, por ejemplo, esto es la instrumentación que se presenta. Esto es un switch de nivel.
level switch, que está mandando una señal eléctrica hacia, este es un gabinete secundario. Eso seguramente se encuentra al nivel, si vemos en la maqueta, eso debe estar al nivel de piso. Y me está mostrando un indicador de nivel indicador de nivel bajo. Esto manda otra señal de una alarma, level alarm, un nivel, alarma por nivel alto. Y otra alarma por nivel alto, alto. Entonces, esto yo voy a lograr entender esta simbología que representa, dónde se ubica. Acá tenemos otra, de la misma forma. Aquí tengo un level transmisor. Este transmisor de nivel está mandando una señal eléctrica en campo para indicarme el nivel, LI, level indicador. Y paralelo a este también tengo un termómetro, un TI. Ahora, por ejemplo, aquí tengo un level transmisor, pero también a este le está llegando una señal de temperatura. Este TE es un temperature element. Y justamente por eso podemos llegar a tener acá dos señales, del transmisor de nivel para el indicador de nivel y del elemento de temperatura para el indicador de temperatura. Pero adicionalmente se está mandando una señal eléctrica a un gabinete secundario para que yo pueda ver en otra área el indicador de nivel, es decir, el nivel del tanque y la temperatura en el tanque. Y eso es en lectura. ¿Qué más puedo ver acá? Tengo válvulas, tengo aquí PCBs, ¿no? Válvulas de alivio. Tengo la indicación de qué área está viniendo, de qué PIN-ID en este caso, y a dónde se va a comunicar, dónde va a continuar este elemento. Entonces, eso es uno de los elementos importantes para nuestro primer módulo, el poder nosotros hacer la lectura de estos elementos. ¿Sí? Porque yo tengo que llegar a entender, como les digo, toda la planta solamente con estos documentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo, durante el desarrollo de la ingeniería en un proyecto, yo voy a llegar a tener una maqueta completa. Una maqueta de este tanque, una visualización en 3D de las válvulas, una visualización de los instrumentos. A ver, aquí tenemos una consulta de Luis Fernando. ¿Qué tan útil es para el área de ingeniería electromecánica y para qué ingeniería le sirve mejor este tipo de diagrama? Bueno, nuevamente, este documento es útil para todas las disciplinas. Porque acá yo estoy viendo parte mecánica. Aquí me está dando un resumen de la parte mecánica. Me está dando dimensiones, me está dando fluido de almacenamiento. Y obviamente, si miran acá, yo tengo el diámetro de todas las conexiones. 6 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas las válvulas. Tengo bridas ciegas, pura bridas ciegas de 2 pulgadas, 2 pulgadas. Tengo una boquilla de 6, una válvula de 6. Entonces, por la parte mecánica, a mí me está aportando información. Hemos revisado la parte de los instrumentos. Aquí hay comunicación, aquí hay control. Entonces, nuevamente, eso está informando a la disciplina de instrumentación y control. ¿Qué más tenemos? Obviamente a procesos, porque con estos procesos seguramente aquí tiene sus niveles de operación para procesos. Ya de antemano, al ser diésel, yo tendré que seleccionar adecuadamente el material del tanque, tendré que dimensionar adecuadamente el dique de contención en caso de derrame, y eso sigue siendo parte de procesos. Los diámetros hidráulicos, todos los diámetros hidráulicos tienen que ser calculados. Eso sigue correspondiendo a procesos. El espesor de las tuberías, o sea, corresponde esa información a piping. Ahora, con esta información de a qué boquilla corresponde y a dónde se conecta, con eso yo voy a poder hacer el trazo para la parte de piping mecánica, el ruteo en 3D de la tubería. Entonces, ya estamos viendo a 4. Yo tengo, en este caso,
dimensionado el tanque, tengo las capacidades del tanque, por lo tanto, yo con esta información básica le puedo dar al ingeniero civil para que haga el dimensionamiento del anillo perimetral. Y obviamente, con las dimensiones mismas del tanque, se tendrá que hacer el documento de movimiento de suelos para toda la planta. Cuando yo haga el HACCP, el estudio de seguridad operacional de la unidad o de toda la planta, eso no solamente va a involucrar a procesos, eléctrica, mecánica, piping, también va a involucrar a lo que es seguridad. Entonces, como les menciono, este documento, el PNID, es útil para todas las disciplinas. Es uno de los documentos más importantes que ustedes van a llegar a ver, que ustedes van a llegar a desarrollar. Incluso ahora se habla, por ejemplo, de procesos licenciados. Un proceso licenciado es como una tecnología que se desarrolla. Por ejemplo, Samsung tiene procesos licenciados que se han utilizado para la planta de urea y amoníaco, y se tiene que pagar una licencia para manejar ese proceso. Pero obviamente esta licencia o este proceso, ¿cómo está definido? Está definido en un PNID. Entonces la importancia del PNID es bastante grande. Ahora, ¿qué ingeniería lo desarrolla o qué disciplina lo desarrolla? Esto está desarrollado específicamente por la disciplina de procesos. Y hablo de disciplina porque en la disciplina de procesos yo he conocido y he trabajado con ingenieros químicos, con ingenieros petroleros, con ingenieros mecánicos, con ingenieros electromecánicos y hasta con ingenieros industriales, que estaban como especialistas, procesistas, o han estado como cadistas, procesistas, pero dentro de la disciplina de procesos. Y se complementa el PNID con la disciplina de piping, con la disciplina de instrumentación y control. Porque los lazos de control los tenemos que revisar a detalle. Este es un lazo de control, por ejemplo. Esos lazos de control los tenemos que revisar a detalle con la disciplina de instrumentación y control. Y adicionalmente a eso, nosotros acá se puede ver lo que es comunicaciones, ¿no? Porque hay diferentes protocolos de comunicación que yo los voy a ir viendo en este documento. Porque acá yo puedo diferenciar que esto es comunicación eléctrica. Esto es eléctrico, pero no solamente tenemos eléctrico, ¿no? Tenemos comunicación por fibra óptica, tenemos comunicación por buses de campo, Modbus, Profibus, diferentes buses de campo, que yo los tengo que representar en el PNID. Por lo tanto, es indispensable, ¿ya?, que este documento los conozcan todos. Entonces, yo en campo, en planta, no voy a tener que verificar entre el transmisor de presión y el indicador de presión, ¿cuál es la comunicación? Yo no tengo que ir a verificar a campo y decir, ah, bueno, creo que es eléctrica, creo que es Profibus, creo que es... No voy a ir a verificar eso. Yo tengo que revisar mi PNID justamente para verificar. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, yo tuviera acá manómetros, tuviera PCBs tengo. Por ejemplo, tengo la PCB. Tengo aquí mi válvula de alivio. ¿Y qué me está indicando? Incluso me está indicando el set de presión. Este set está a 20 psi. Si tuviera mi manómetro, un manómetro en esta instalación, incluso me indica el rango de operación del manómetro. Entonces, ahí radica la importancia de este PNID. Porque al mismo operador, cuando me toque hacer la capacitación al personal, cuando se haya finalizado la puesta en marcha, etcétera, yo tengo que capacitar a los operadores. ¿Y cuál va a ser mi documento madre? El PNID. Porque en mi documento yo voy a indicar, primero tiene que abrir la válvula D13, después tiene que cerrar la válvula D15 y por último tiene que mantener en un 50% de apertura para ecualización la válvula WD19.
Entonces, de esa misma forma, yo voy a hacer la capacitación al personal que va a entrar a operar esta planta. Es decir, en una planta de procesos, el mismo operador conoce adecuadamente y a detalle el PNID del área en el cual va a trabajar. Entonces, espero haber aclarado con eso su consulta, Luis Fernando. Y eso es nuestra primera etapa. Nuestra primera etapa es la lectura, entender todo lo que tenemos en nuestro documento. Desde el cajetín, la información que tenemos en el cajetín y toda la información que tenemos en nuestro documento. Y la siguiente etapa, en un momento vamos a abrir el software. Mientras tanto, alguna duda, alguna consulta que tengan, señores, pueden subirla ahí al chat del grupo. Disculpe una pregunta. Continúe. También se va a ver en el curso lo que es el relevamiento, digamos, al momento de hacer un PNID, por ejemplo, cuando se ve los equipos en campo y cómo se los puede relevar en el PNID. La representación gráfica se va a ver en lo que sería el módulo 2, donde es la elaboración. Gracias. ¿Okay? Y acá vamos a ver, acá les voy a, esto sería prácticamente lo que vamos a ver en el módulo 2. Vamos a ver un... A ver. Ya, este es el PNID de un proyecto que hemos ejecutado y que estamos concluyendo en este momento. Acá, por ejemplo, podemos ver el tanque de almacenamiento, es un sistema contra incendio. Tenemos el tanque de almacenamiento, tenemos un cárcamo para drenaje, y aquí tenemos los instrumentos. Tengo un level gauge, un visor de nivel, tengo un level switch, un interruptor de nivel, conectado a una alarma de nivel alto. Oh, perdón, de nivel bajo, level alarm low. Tengo acá una bomba, tengo acá un filtro, una válvula, un punto de drenaje. Aquí tengo la conexión con el manómetro, la derivación a su gabinete de control. Aquí tengo una bomba centrífuga. Aquí tengo una motobomba. Entonces, en esta etapa, a mí lo que me toca es elaborar el PNID. Yo puedo ver, por ejemplo, lo que mencionaba la señorita, ir a campo y yo voy a ver esta instalación física. Entonces, seguramente me toca hacer una revisión o tal vez una actualización al PNID, que en su momento se ha elaborado y ahora toca actualizarlo con todas las modificaciones que han ido teniéndose en el proyecto o durante ya la operación de la planta. Entonces, lo que ella menciona, la representación gráfica, es bastante importante porque vamos a llegar a tener equipos, no solamente bombas, no solamente tanques, no solamente recipientes a presión. Vamos a llegar a tener diferentes equipos que nosotros tenemos que poder abstraerlo a este nivel. Y entonces yo tengo que ver, por ejemplo, qué conexiones tiene, cuáles son las boquillas que tiene, qué tipo de conexión es roscada, es bridada, es con manguera, tiene skid este equipo, no tiene skid, es solamente el propio recipiente o el equipo dinámico. Tengo que tomar en cuenta todos esos detalles durante el elevamiento. Y obviamente durante la elaboración del modelo propio. Entonces, eso es muy importante cuando estamos haciendo el relevamiento. Obviamente, esto cobra más importancia cuando yo estoy iniciando un PNID desde cero. Y esto nos va a pasar muchas veces. Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá un proyecto.
Ok. Aquí está. Por ejemplo, estos, estos equipos son, ¿cómo se llama esto? Screens, son como tamices. Estos son clasificadores de partículas de diferentes tamaños. Este es otro clasificador de partículas. Entonces, acá, por ejemplo, el error que se ha cometido en este PNID es que justamente no se le da, yo veo esto visualmente, y sé que cuando un operador, un ingeniero que no tiene experiencia en este área, no lo va a reconocer. Nos tengo que tratar de simplificar, pero a su vez de que se entienda, y no tanto, como pueden ver acá, una captura y escalar el equipo para que se vea que es así. Entonces, ese es un primer error acá. Acá, esas son bombas. Estas son bombas. Esto es un sistema de adición perdón, un sistema de sopladores para una cámara de aireación. Acá este es un tornillo. Pero ¿por qué yo pienso que es un tornillo? Justamente porque se ha hecho una captura y un escalado de la estructura o del equipo mismo. Entonces es uno de los errores que se llega a tener en la elaboración de PNIDs. Este es un contenedor, pero tiene un nivel de detalle que no vale tenerlo en este tipo de documento. Eso tiene otro error, porque ya es demasiado simplificado la visualización que yo tengo de esta bomba. Entonces, en este curso nosotros tenemos que llegar a, uno, vamos a poder hacer la elaboración de estos símbolos, para nuestro PNID, pero nosotros tenemos que incluir algo más a esto. Y es que yo puedo desarrollar cada uno de estos elementos como si fuera un dibujo en AutoCAD, ¿no? Es lo que yo puedo realizar. Sin embargo, el objetivo de este curso es que nosotros podamos desarrollar un PNID inteligente. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué inteligente? Porque cuando yo inserte la información, miren acá, esto es una capa netamente gráfica. Capa gráfica, capa gráfica. Es decir, yo voy a ingresar toda esta información y cuando quiera revisar cantidad de instrumentos, cantidad de válvulas, cantidad de equipos, etcétera, voy a tener que volver a contar todo lo que he insertado en este PNID. Todo. Entonces, eso no es práctico para nosotros. Eso ya no se hace prácticamente. Utilizar un software especializado que nos ayude no solamente a elaborar la capa gráfica, sino, por ejemplo, acá podemos ver una válvula, la vamos a insertar, sino una capa de información, una capa inteligente. Y acá yo puedo insertar el diámetro, por ejemplo, y el tag. Esta es puede ser la 1003. Y en la dimensión 8 pulgadas, esta es una válvula de compuerta BA y de tipo puede ser clase 300 o clase 800, porque esta es roscada. 800 roscada. Ok. Y si yo esta la voy a ir actualizando, cuando yo haga la extracción de información, también se va a actualizar. Entonces, ahora nosotros tenemos que hablar de PNIDs inteligentes, porque no solamente vamos a tomar en cuenta la capa gráfica, sino también la capa de información, los metadatos. Miren, esta válvula, por ejemplo, es netamente gráfica. Netamente gráfica. Entonces, ¿eso a mí en qué me afecta? Cuando yo tenga que hacer la contabilización,
voy a tener que contar uno por uno los elementos. Y hay error humano, yo me puedo equivocar. Cuando yo tengo que hacer la actualización, por ejemplo, yo estoy colocando una válvula mariposa, pero el procesista me dice, no, eso tiene que ser una válvula de bola. Entonces voy a tener que cambiar uno por uno. Pero yo hago este cambio directamente y se puede actualizar todo mi diseño, porque puedo editar de forma global o puedo editar de forma local. Puedo insertar, por ejemplo, un tanque. Y cuando yo quiera extraer la información, toda la información que yo le estoy añadiendo, toda la información se va a mostrar. Y en un nivel más avanzado, cuando se trabaja con bases de datos, pero eso ya sería como un tercer módulo, nosotros podemos trabajar con bases de datos e incluso a este tanque añadirle la información de lo que sería la hoja de datos, añadirle la información del plan. Pero eso ya se trabaja con base de datos. Eso es más avanzado. Entonces, el objetivo en la elaboración es ejecutar un PNID de esta forma, pero que todo esto sea inteligente. Que yo pueda configurar, por ejemplo, que yo voy a tener clientes como Repsol, como Total, como YPFB mismo, y ellos me dicen, YPFB me dice que los equipos tienen que ser en color negro, no en color verde. Y Total me dice que tienen que ser en color verde. Y Repsol me dice que tienen que ser en color azul. Entonces yo tengo que llegar a tener un archivo, ya si son clientes regulares, un archivo de configuración para Total, uno para Repsol y otro para YPFB. Entonces no voy a estar trabajando acá, añadiendo más capas y más capas y más capas, cuando yo lo que puedo hacer es configurar archivos propios del mismo software con el cual vamos a trabajar y que me va a ayudar a reducir tiempos, que me va a ayudar incluso a que todo mi equipo de trabajo tenga la misma simbología y yo no tenga que estar desarrollando, o cada uno tenga que desarrollar su propia simbología, porque yo tengo que poder compartir esta información con todos, si no tampoco me sirven. Que solo uno haga y el resto tenga que hacer de cero, tampoco me sirve. Pues ese detalle de trabajo lo vamos a tener en lo que sería el módulo 2. Bueno, sería, señores, esa nuestra presentación, de forma resumida, lo que nosotros vamos a llegar a ver tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Y obviamente lo importante de esto es que les ayude profesionalmente. Como indicaba Luis Fernando, es importante que este diagrama como tal se refleje no solamente en la industria oil and gas o en el rubro oil and gas, las plantas que se están haciendo ahora, la planta de carbonato de litio, nosotros hemos hecho parte de la ingeniería para esa planta, se está reflejada igual en un PNID. Las plantas de biodiesel también tienen que tener su PNID. Una planta procesadora de lácteos tiene que tener su PNID. Porque así yo conozco uno, me va a ayudar en todo el desarrollo de la ingeniería. Y cuando ya toque la etapa de operación, me va a ayudar en toda la operación. No, el programa no hace simulación, es netamente representación gráfica con extracción de datos o de metadatos ingresados por nosotros. Prácticamente en el módulo 1, Agustín, vamos a hacer lectura y en el módulo 2 vamos a hacer lo que es la elaboración del PNID. ¿Okay? Y obviamente el software se les va a facilitar, vamos a hacer la instalación para que todos puedan trabajar después desde sus casas, ¿no? Bueno, señores, el webinar lo concluimos en este punto. Que tengan alguna duda, alguna consulta respecto a la presentación que tuvimos. Pues yo tengo duda de pronto respecto al software que se usará, que
¿Qué tipo de software o requerimientos necesita uno en el computador para poder usarlo? ¿Es muy especializado? Vamos a trabajar con la versión del CADWorks 2015 y necesitan instalado el AutoCAD 2015. Este software es como un complemento al AutoCAD. Y como estamos trabajando con 2D, porque prácticamente trabajar con el PNID es trabajar con 2D, no necesitamos requerimientos gráficos muy altos. Espero haber aclarado su duda, Sí, Diego. muchas gracias, muchas gracias. No sé si lo dijo o no escuché cuándo se piensa iniciar el curso, cuánto es la duración. Iniciaríamos el 13 de noviembre, y la duración son 2 semanas, una semana por módulo. Vale, gracias. ¿Alguna duda más, señores? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Debo ser de pronto ya experto en AutoCAD para poder usar CADWorks, dice? No, O- obviamente lo básico, ¿no? Hacer líneas y cortar, nada más. El resto lo vamos a ver en el curso. No es necesario una experticia ni un nivel avanzado de AutoCAD. Con que sea, con que pueda hacer líneas y cortar, más que suficiente. Porque el resto se va a ver en el curso. Una pregunta, yo tengo el AutoCAD 2021, ¿no va a generar problemas? Va a generar problemas. Solamente el software trabaja con la versión 2015, 14, 13. Se les va a enviar igual, ¿no? El software, AutoCAD el AutoCAD y el CADWorks para que puedan instalarlo. Puedo tener los dos AutoCAD en la computadora, ¿no? Sí, O tengo que desinstalar el otro. no. Se puede tener ambos. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna duda más, señores? ¿Alguna consulta? No, ingeniero Samir, hay una consulta que dice que se contará con la grabación de las clases. Sí, sí se va a contar con la grabación, pero de manera limitada, ¿no? Ya por problemas que hemos tenido en los anteriores cursos, se va a pasar a sus correos privados en la plataforma, ¿no? Y va a tener una duración limitada, ¿no? De máximo de 3 semanas, ¿no? Para cada módulo, ¿ok? Eso sí, ¿no? Pero sí se les va a pasar, se va a grabar las clases y se les va a pasar para que puedan practicar, ¿no? Sí, efectivamente. Obviamente el curso es software, si bien es un software que vamos a manejar, se necesita cierta práctica. Entonces, hasta por el mismo horario, etcétera, algunos seguramente tienen horarios más extendidos en el trabajo, se va a enviar la grabación del curso. Obviamente todo lo que se presenta es con fines académicos. Entonces, si bien hay bastante información de plantas reales que yo les puedo mostrar, eso también va a ser limitado porque ya hemos tenido bastantes problemas. Nosotros les presentamos, o sea, con objetivos netamente académicos, les presentamos plantas que están en desarrollo, de los cuales nosotros elaboramos la ingeniería, y se llega a pasar y a pasar y a pasar, y al final el mismo cliente llega a ver la información, entonces eso es un problema ya para mí. Por ese motivo, vamos a cambiar algunos detalles, pero obviamente el objetivo del curso se va a mantener. Y claro que sí, Guido, se tiene que manejar normativas. Todo esto tiene que estar normado y se tiene que tener el conocimiento de qué normas aplicar para eso. Entonces, por esa parte, tampoco se preocupen. Vamos a trabajar, vamos a revisar a detalle las normas, porque si no, este curso no estaría completo. Que yo vaya a dibujar según mi criterio, no estamos cumpliendo con lo que queremos presentar, que es estandarizar estos documentos.
Para la evaluación se va a presentar prácticas y cuestionarios en ambos módulos. Va a haber una calificación para los que cumplan las expectativas, que es nota superior a 80, van a tener un certificado de aprobación con 40 horas de capacitación. Y para los que no lleguen a cumplir las expectativas o hay muchos que no llegan a tener el tiempo disponible, entonces un certificado de participación. Ok, una consulta, si de pronto se tiene pues el conocimiento en la parte conceptual y se quisiera solo hacer el módulo 2 práctico en el software, ¿es posible hacer solo un módulo? Sí, si no estoy equivocado, se puede. Creo que los costos varían, ¿no? Pero sí se puede. ¿Alguna consulta más, señores? Bueno, estaríamos concluyendo el webinar con esto. Muchas gracias, señor, por su participación. Espero que participen del curso. Y los que no, bueno, espero que les haya servido la charla para poder ampliar también su conocimiento respecto a la elaboración de sus documentos. Que tengan muy buena noche, señores. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Samir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Inge. A todos. Muchas gracias y les esperamos en el curso, ¿no? Les esperamos. Les hacemos la invitación nuevamente. Muchas gracias a todos.